Ahora sí vamos a empezar. Voy a compartir. Ok, ya. Vamos a empezar con lo que es tumores óseos y de partes blandas, que son los, bueno, en maligno serían los sarcomas y benigno hay un montón. Ustedes saben que esos tipos de tumores van a tener el nombre de acuerdo al tejido de donde provenga. Si vienen de cartílago, se llamarían condromas si es benigno y condrosarcoma si es maligno y así. ¿Ok? Todos estos son del tejido conectivo. ¿Listo? Entonces, y el tejido óseo. Entonces, vamos a ver, antes de que ustedes vean, ¿cómo tienen que ver ustedes estos tumores? Obviamente, si en el objetivo de tratamiento de lo que es, déjame ver esto ya. El objetivo del tratamiento en estos tumores es o curar la enfermedad en caso se pueda, o controlarla, disminuir la mortalidad y también aumentar la sobrevida del paciente que tenga. Eso es lo que ustedes van a querer conseguir con su tratamiento. Ahora, ¿cómo debería enfocar cuando el paciente viene con un tumor? Tienen que ver edad y sexo, ya, porque hay tumores más frecuentes, digamos, en hombres que mujeres, y también hay una división de frecuencia de tumores según lo que es la edad, en lo que es más frecuente. Entonces, eso les va a ayudar a ver qué tipo de tumores o qué tipo de tumor podría ser, a sospechar el tumor. Luego tienen que ver si es único o es múltiple. Tienen que ver su localización, porque de acuerdo a la localización también pueden acercarse a su diagnóstico para ver cuál es más frecuente en tal localización. Hay diferente localización en el hueso. Hay tumores que son más frecuentes que estén en la epífisis, otros que estén en la metáfisis, otros que estén en la diáfisis. Hay tumores que invaden la cortical, hay otros que no, entonces de acuerdo a eso van a poder diferenciarlo también. Localización en el hueso y en el esqueleto. Hay tumores que van más a huesos largos que a huesos cortos, hay otros que van más a huesos planos, hay otros que van más a las vértebras, hay otros que van más al cráneo, ¿ok? También la morfología del tumor, que todos estos pasos ya los vamos a averiguar ahorita en un ratito, porque hay tumores que afectan la matriz, hay tumores que te generan un signo llamado reacción perióstica, que lo puedes ver en tu radiografía. Hay tumores que te generan diferentes patrones de destrucción ósea. También puedes ver la afectación de partes blandas en los músculos. Todo esto es lo que tienen que ver ustedes cuando tengan un tumor. Ya, ahora, ¿por qué la edad es tan importante? Porque cuando ustedes tengan un paciente menor de 40 años, van a sospechar de un tumor primario. Un tumor óseo primario. Un tumor primario es el tumor que digamos que nace ahí, ya. Nace en el hueso, ese es el primer tumor, no es producto de una metástasis. Los tumores productos de metástasis ya serían tumores secundarios. Y estos productos de metástasis los van a sospechar en mayores de 40 años, ¿ok? Entonces, los mayores de 40 años puede ser que tengan, no sé, una mujer, un tumor primario de mama, y ese tumor primario de mama haya hecho metástasis al hueso o alguna otra parte blanda, y ese ya sería un tumor secundario, ¿ok? Pero si en caso de tumor, el único tumor que tiene, el primer tumor, es el óseo, ya sería un tumor primario. Y eso se sospecha más en jóvenes o en menores de 40 años. Hay una edad más frecuente de aparición de estos tumores, que es en menores de 20 años. ¿Por qué? Porque aquí hay mayor actividad de la fisis. Ya saben que la fisis es el cartílago de crecimiento, y como hay mayor cambio celular, digamos, ya. Y ustedes saben que el cáncer es un proceso por el cual las células van cambiando de células normales y se vuelven a células cancerígenas.
ya con sus diferentes características. Entonces, como hay mayor actividad de la fisis, va a haber también mayor vascularización a ese nivel, ¿ok? Y todo eso favorece a que a esta edad de los muy jóvenes, menores de 20 años, sea un poco más frecuente la aparición de esos tumores. Esto vamos a pasar. Ok, los tumores los van a poder clasificar en benignos y malignos, que es más o menos lo que les estaba diciendo al inicio. Benignos tienen que tener en cuenta, ¿no? Cuando ustedes vean, ustedes ya saben, van a ver el prefijo de la palabra va a ser de dónde proviene. Si es cartílago sería condro. Y el sufijo de la palabra, que es la última parte de la palabra, va a ser oma o sarcoma. ¿Ok? En caso sea oma, es para que lo vean fácil, digamos. En caso sea oma, va a ser benigno y en caso termine en sarcoma, va a ser maligno. Por ejemplo, osteoma, osteo viene de hueso, sería un tumor benigno del hueso. Un osteosarcoma ya sería un tumor maligno del hueso. Que iban a tener tumores benignos y tumores malignos. Y estos también se van a clasificar. Va a clasificarse en, va a clasificarse en benigno inactivo, en benigno activo y en un benigno agresivo, que este tendría probabilidades de transformarse a un tumor maligno. ¿Okay? O es un tumor que clínicamente es benigno, pero luego tú le encuentras, no sé, en tus imágenes ves signos de malignidad, pero al final es un tumor benigno, ¿no? Luego están los malignos, que son los primarios, que ya saben que son los que nacen ahí mismo. Los secundarios, que es un tumor que es transicional, que pasa de benigno a maligno. Y los metastásicos, que son ya los que vienen de otro tumor. Ya de un tumor de otro lado. Ok, esos son sus, así lo pueden clasificar. Benigno inactivo, benigno activo y benigno agresivo, que tiene comportamiento maligno, ok. Y en los malignos está el osteosarcoma, bueno, el osteosarcoma como ejemplo, y lo pueden clasificar en primarios, secundarios, que es un paso de benigno a maligno, y los metastásicos que provienen de otros tumores, de otros lados. ¿Listo? También les dije que había más frecuencia de diferentes tumores según la localización en el hueso. Y acá está, en este gráfico también lo pueden ver. En la diáfisis, por ejemplo, es más frecuente un osteomostioide, una displasia fibrosa, ¿ok? Y así, diferentes tipos de tumores, hasta fracturas o hasta infecciones como la osteomielitis crónica, ¿ok? En diáfisis. A nivel de la metáfisis, es más frecuente el fibrosarcoma, es más frecuente que haya un osteocondroma, un osteosarcoma, y así más tumores, todos los que están aquí. Y en la epífisis, a nivel de la epífisis, ya hay otros tipos de tumores también. Tumores de células gigantes, también está la osteomielitis, ¿ok? Entonces hay diferentes tipos de tumores según la localización en el hueso. ¿Ya? Aparte, como ya hemos hablado de tumores benignos y malignos, también hay una clasificación. Hay lesiones que son pseudotumorales, que parecen tumores, pero que al final no son. Aquí están los quistes, los gangliones, los granulomas, las displasias. ¿Ok? En tumores óseos que son benignos, ya saben, depende del tejido donde vengan. Formador, por ejemplo, el hueso, todo empieza con osteo, pero siempre va a terminar en oma porque es benigno. En cartílago con condro y siempre va a terminar en oma porque es benigno. Tumor de células gigantes también, tumor de médula ósea, tumores vasculares. Igual, viene de angio es de vascular y oma es de que es benigno, ¿no? Y hay otros tumores también del tejido cognitivo. Lo mismo va a pasar con los malignos, solo que lo que va a cambiar es que no va a terminar en oma, sino en sarcoma. Todo el que tenga sarcoma va a llegar a ser maligno. Igual, sus nombres provienen del tejido
bueno, los nombres los sacan del tejido de donde proviene el tumor. ¿Ok? También vamos a tener aquí linfomas, vamos a tener fibrosarcomas, mesenquimomas, todo de acuerdo al tejido de donde provenga, ¿ok? Ahora, lo pueden clasificar también, vimos al inicio que por el número de lesiones, si es única o múltiple. También vimos que había una predilección de un grupo de edad, existe una predilección según un grupo de edad. En menores de 20 años es más común que tengan malignos y dentro de estos, el más común es el sarcoma de Ewing. ¿Ok? Y a este le sigue un osteosarcoma. Entonces, si viene un paciente menor de 20 años con clínica de tumor, que generalmente es dolor, impotencia funcional y la tumoración, ¿ok? Si viene con clínica de que hay un tumor, tú pensarías más en un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma por frecuencia, ¿ya? Luego de 20 a 40 años, igual, malignos, el osteosarcoma aquí gana. El osteosarcoma gana en jóvenes, ¿ya? Ya cuando pasan los 40 años ya no es tan frecuente el osteosarcoma. Menores de 40 años sí es frecuente, como lo estamos viendo ahí. Y en mayores de 40 años ya habíamos visto que aquí ganan las metástasis. Entonces aquí, aparte de tu tumor, digamos, en alguno de los miembros, miembro inferior, miembro superior, tú vas a encontrar, también puedes encontrar clínica de otro cáncer, o también podrías, pues paciente podría venir con su antecedente de cáncer, no, de otra localización. Ahora también puedes clasificar según la localización en un plano medular, un plano cortical o un plano yuxtacortical. ¿Ok? Medular, resonancias por acá para el medio, cortical aquí en la corteza y yuxtacortical por acá. ¿Listo? Y cuando lo ves por un plano longitudinal, es cuando vemos estas partes, diáfisis, metáfisis y epífisis. ¿Cuál es la más frecuente y por qué está en rojo? Es la metáfisis. Y ya les expliqué por qué. Porque es el de la metáfisis, como está la placa de crecimiento o la fisis, hay alto nivel de vascularización. Entonces es más frecuente que puedan ocurrir estos cambios celulares como la metaplasia, que luego se vuelve una displasia y luego un cáncer, o en un tumor igual. ¿Ok? Entonces a nivel de metáfisis va a ser más frecuente, porque hay mayor vascularización. ¿Listo? Ahora, según el tamaño, crecimiento y borde, también van a poder indicarte si es benigno o maligno. En benigno está si es menor de 6 centímetros, si es de crecimiento lento, si es tiene bordes definidos, escleróticos o nítidos. Un borde esclerótico en radiografía se ve radio opaco, o sea, blanquito. ¿Ya? Maligno, si es más de 6 centímetros, si su crecimiento es rápido y su borde está mal definido, tú no puedes ver ni el inicio ni el final de este tumor. Y si no tiene márgenes. ¿Ok? Ahora, en el diagnóstico y la estadificación, vamos a ver que primero tienes tu examen clínico, ya, le haces tu examen clínico al paciente, ves su tumor, lo puedes palpar, le puedes tratar de ver el tamaño también, ¿ok? Ves si le duele, si no le duele, si le causa una disfunción. Luego le pides una radiografía. Obviamente tiene que ser en 2 planos para que tú lo veas bien. Y ahí vas a poder ver la localización, vas a poder ver sus bordes, vas a poder ver destrucción ósea, que eso está acá. Estos de acá, de esta imagen, son los patrones de destrucción ósea. ¿Ok? Van a haber 3 tipos de patrones. Un patrón geográfico, un patrón apolillado y un patrón permeativo. ¿Listo? Un patrón geográfico simplemente es una lesión lítica con sus bordes bien definidos, como está aquí. La lesión está allí, aquí lítica porque es radiolúcida, o sea, está como que oscurita, negrito. Y su borde está bien definido, es todo esto, lo puedo pintar. Hasta ahí. ¿Ya?
Un patrón geográfico te sugiere una lesión no agresiva, o sea, casi siempre va a ser benigno, y sobre todo si el borde es esclerótico, como el que estaba aquí en esta imagen. Esclerótico, así blanquito, ¿ok? Este es su... Esto, acá es. Listo, sobre todo si es esclerótico. Y de acuerdo a esto también te pueden indicar algunos tumores, como encondroma, defecto fibroso cortical, displasia fibrosa o un quiste óseo simple. Podrías pensar en eso si encuentras ese tipo de patrón. Pasamos al apolillado. El apolillado ya no es una lesión lítica, sino son múltiples y pequeñitas lesiones líticas, oscuritas, que están mal definidas. Tú no sabes dónde empieza uno ni dónde termina la otra, ¿ok? Y esto te va a indicar obviamente una lesión agresiva, frecuentemente maligna. Ya, geográfico era no agresivo y benigno, y apolillado es agresivo y maligno. Y aquí puedes sospechar de sarcoma de Ewing, de metástasis, de un mieloma o una osteomielitis. En primitivo hay una infinidad de mínimas lesiones líticas igual mal definidas. Por ejemplo, aquí en el apolillado hay múltiples, o sea, hay muchas, pero igual no llega a ser un montón, pero en el primitivo ya son una infinidad, ¿ok? Y son sutiles, no son tan mucho. Esto va a sugerir, obviamente, como son más, una mayor agresividad, y aquí casi siempre ya son malignos. Aquí te podemos encontrar el sarcoma Ewing, las metástasis, el mieloma y la osteomielitis. Luego en la radiografía también puedes ver estos patrones, un patrón de reacción perióstica. La reacción perióstica puede ser continua o unilamelar, que es simplemente el periósteo, digamos, está acá, y solo está la capa del periósteo, ¿ya? No hay, es como una nubecita, pero de una capa nada más. Esto es más de tumores benignos, ¿no? Que sea así continua. Pero también puede ser interrumpida. Tú vas pasando por todo el periósteo, digamos, aquí en estas de abajo mejor. Vas pasando por todo el periósteo que se supone que tiene que ser liso y acá ya encontraste una interrupción hasta acá, digamos, y de acá recién puedes continuar. Está interrumpido. Y de acuerdo a esto que está interrumpido, pueden haber diferentes tipos. Puede ser multilaminar, que es, no tengo acá el gráfico, sino voy a ponerlo acá como dibujado. Van a tener como que múltiples laminitas, que se llama también en hoja de cebolla. Ya van a ser múltiples líneas atrás, al lado del periósteo. Y este es más del sarcoma de Ewing. Entonces, cuando tú veas o te digan que tiene reacción perióstica multilaminar en hoja de cebolla, que es un paciente menor de 20 años, no sé, de 16 años, podrías pensar en un sarcoma de Ewing. ¿Ok? Para eso te sirve todo lo que hemos visto ahorita. También puede ser espiculada paralela y puede ser compleja en sol naciente, que es como esta aquí, la que está señalando aquí, esta flecha, esta, que son múltiples rayos, así como cuando el sol recién nace, por eso se llama compleja en sol naciente. Este es más de osteosarcoma. Y hay otra que también es de osteosarcoma, sol naciente es de osteosarcoma, y esta acá abajo, triángulo de Cotman, también es de osteosarcoma, que es esta de aquí. Si se dan cuenta que está bajando el periósteo bien, y luego ¡pum!, tiene una interrupción en forma de un triangulito. Ese se llama triángulo de Cotman y es una reacción perióstica igual, característica del osteosarcoma. Ahora, también puedes ver el tipo de matriz ósea, ¿ya? En lo que es matriz, lo voy a poner acá ya. En matriz osteoide, hueso, hay matriz fibrosa, que la fibrosa ya te da un patrón de vidrio esmerelado, que sí lo deben haber visto, esmerelado. Que ya deben haberlo visto a nivel del pulmón, seguro, o también aquí, porque esta clase también la han tenido en onco, ¿ya? Y una matriz encondral que te da un patrón tipo algodonoso, va a ser como una nubecita. De acuerdo a eso también lo podrían ir clasificando, pues. Ahí está. Y también en la imagen pueden ver la extensión del tumor, qué tanto se ha extendido, si solo está en la metáfisis, si solo está en la epífisis o si ya se fue más abajo. También pueden pedir tomografía, PET scan para seguimiento, resonancia magnética en caso quieran ver más partes blandas, gammagrafía
En caso de metástasis óseas, por ejemplo, en un mieloma múltiple, te serviría una gammagrafía. Y diferentes exámenes de laboratorio. Luego, para estadificar, necesitan ver el grado histológico, que esto se hace con una biopsia. Los benignos obviamente tienen una baja malignidad y los malignos tendrían una alta malignidad. Tienes que ver, todo esto se ve con el grado. Me parece que hay grados de 0 a 3. ¿Ya? Que es el G. La estadificación, obviamente, ustedes saben que se da por el NM, pero en estos tipos de tumores se le agrega un G, que es el grado histológico que se ve a través de la biopsia. ¿Ok? Luego el tamaño lo pueden ver con tomografía y con resonancia. Pueden ver si es intracapsular con cápsula abierta o extracapsular. Y con estos exámenes también podrían ver el N, el test de tamaño. Podrían ver el N, que es de los ganglios linfáticos, para ver si hubo extensión o no ganglios, y de ahí clasificar. Y la M, que es de metástasis, igual lo pueden ver por tomografía, pedirían una tomografía tóraco-abdominopélvica para ver todo, o por gammagrafía también pueden ver metástasis. ¿Ok? Entonces ahí completarían sus 4 letras para poder estadificar bien a su tumor y dar tratamiento. Ahora, en lo que corresponde al tratamiento, bueno, el tratamiento lo hace todo un equipo, no es uno solo. Podemos usar un tratamiento quirúrgico, cirugía, que puede ser intralesional, una resección marginal, o sea, sacar solo por el borde, una resección ampliada de 2 centímetros de la cápsula, es que ese es tu tumor, acá está su cápsula, y tú alrededor de la cápsula vas midiendo 2 centímetros, y recién por ese borde que te queda nuevo, sacas el tumor, con 2 centímetros más. O una resección radical, o una cirugía de conservación, ¿ya? Luego está la quimioterapia. La quimioterapia nos puede ayudar a reducir el tamaño del tumor. A veces hay tumores muy grandes que podrías llamarlos inoperables, entonces antes de la cirugía podrías aplicar un poquito de quimioterapia para reducir el tamaño del tumor y que ese tumor que era irresecable o inoperable ya pueda volverse operable y proceder a la cirugía. ¿Ok? Ahora vamos a ver unos cuantos tumores que son los que más han tocado en la clase y también me parecen los más frecuentes y algunos los más importantes. Ok, entonces primero vamos a ver, uno de los más importantes es el osteosarcoma, pero siempre preguntan de este. Ok, es más frecuente en 20 años, ya saben, menos de 20 años también. En varones, el crecimiento rápido. ¿Cuál era un sitio de crecimiento, perdón, de crecimiento rápido? La metáfise. Okay. Más frecuentemente lo vamos a ver a ese nivel. Como clínica, tiene dolor, ay, Dios mío, dolor progresivo. El dolor puede llegar a ser nocturno como característica. Luego, en características, tiene una lesión metafisiaria, ya dijimos. Pueden haber lesiones salteadas. Y la reacción perióstica, que es lo que más lo diferencia para mí. El sol naciente o triángulo de Codman. Esos tres. Listo. Lesión metafisiaria, que hay múltiples lesiones salteadas, que hay reacción perióstica en sol naciente o triángulo de Codman en un joven que tiene un dolor nocturno, osteosarcoma pensaría más. Puede haber osteosarcoma secundario, hay diferentes enfermedades, como la enfermedad de Payet, a la radiación, a una osteomielitis crónica, a procesos benignos, a infartos, a una osteogénesis imperfecta también. ¿Ok? Ahora lo vamos a pasar al condrosarcoma. Este es más frecuente entre los 40 y 60 años si es primario. Y 20 a 40 años secundarios. ¿Ok?
La mayoría en localización van a ser proximales. Más en varones. Y como clínica, tenemos que igual tiene dolor progresivo, lenta evolución, no se encuentra una masa. Y esto es más un hallazgo incidental. Por esto de características ya. Tiene masa, es un dolor progresivo y es de lenta evolución. Y en características vamos a poner que es más un hallazgo incidental. Ya saben que es un hallazgo incidental. Entonces una prueba y por ejemplo, no sé, hacen una radiografía de hueso por una fractura, qué sé yo. Y al momento de que ven la imagen ya encontraron el tumor. Ustedes no estaban buscando el tumor, sino estaban buscando una fractura, pero lo encontraron. Ese es un hallazgo incidental. ¿Ok? Más se encuentra por eso, y en caso de matriz ósea, tiene una matriz característica, que es algodonosa con moteado central. ¿Listo? Puede ser secundario a una lesión preexistente en el cartílago también. Entonces, aquí tenemos osteosarcoma, este de aquí. Voy a ponerle OS. Vemos aquí la reacción perióstica en triángulo de Cotman y aquí la reacción perióstica en sol naciente. Característica del osteosarcoma. Y por el otro lado, aquí, en esta imagen, tenemos un condrosarcoma CS, que nos muestra una matriz aquí proximal, porque está en un hueso, digamos, del miembro superior, ya, está a nivel proximal también del hueso. Habíamos dicho que sus localizaciones eran más proximales, y esta es la matriz algodonosa. Si se dan cuenta, parece un algodoncito, y por dentro tiene un moteado central. Lo que es el moteado es lo que se ve en radio lúcido, o sea, más oscurito en negrito. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al sarcoma de Ewing, que se ve entre los 5 y 25 años, o sea, más jovencitos. Puede estar en diáfisis, metáfisis, sea más en varones, ¿ok? Y la clínica, vamos a poner por aquí, dolor de inicio insidioso, ¿ok? Y este puede elevar PCR y BCG, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, y también puede tener esta clínica de fiebre, eritema de hemoflobosis, que es más clínica de infección, ¿listo? No es tanto clínica de tumor. Esto es lo que caracteriza al sarcoma de Ewing. Además que puede elevar los leucocitos y también puede elevar PCR y BCG, que son marcadores inflamatorios. ¿Ok? En la radiografía que van a observar, obviamente van a observar todo totalmente diferente a una infección, ¿ya? Vamos a ver una lesión destructiva diafisaria. Vamos a ver reacción perióstica, dijimos, en perióstica en capas de cebolla. Problemas en huesos planos. Y hay un raro compromiso de gran parte del hueso. Aquí lo que más caracteriza es la reacción perióstica. ¿Ok? El sarcoma de Ewing está aquí. El de aquí, voy a ponerle SE. SE. Ese es el sarcoma de Ewing, ¿ok? Y la reacción en capas de cebolla es esta, que casi no se nota, si se dan cuenta. Pero se dan cuenta que pierde la continuidad del periósteo con esta sombrita. Ya. Luego vamos a ver el tumor de células gigantes. Es un tumor agresivo local, pero es benigno, ¿ok? Es intermedio, benigno intermedio. Tiene una imagen geográfica que nosotros habíamos visto que era benigna, porque es bien definida y también no invade partes blandas. Y va a tener diferentes grados, que se llaman grados de Campanacci. Va a ser 1 si es inactivo, 2 si es activo, pero está dentro de su compartimento, 3 cuando ya se comporta como sarcoma y puede dar metástasis y puede malignizarse.
Es un tumor benigno que puede tener comportamiento maligno conforme avance en sus grados. Van a ver, el tratamiento es la cirugía, obviamente. En tumores resecables, que son el 1 y el 2, solo cirugía. Y en tumores también resecables 3, podemos tratar primero con denosumab. Esto acá debería ser irresecable. Para volverlo denosumab antes del, que es un anticuerpo monoclonal. No, bueno, un fármaco biológico, digamos. Y anticuerpo monoclonal antes de la cirugía para volverlo más operable. Entonces, si hay cambios buenos que nos van a favorecer en la cirugía, hacemos la cirugía, y si no hay cambios no hay cambios en el tumor, que sea del mismo tamaño, sigue invadiendo lo mismo que había invadido, o si se vuelve peor, irresecable, ya avanza un poquito más, afecta a estructuras vitales, ya no podríamos hacer la cirugía, sino no solo nos quedamos con el denosumab. ¿Ok? Este vendría a ser un tumor de células gigantes. Este aquí. Ahora vamos a ver un poquito de las metástasis. Las metástasis pueden ser líticas o escleróticas. Las líticas, que son las que, digamos, son oscuritas a la radiografía o radiolúcidas, como prefieran. Estas líticas van a venir del riñón, del pulmón y de la tiroides. Estos tipos de cáncer o estos tipos de tumores, cuando hacen metástasis al hueso, te dan imágenes líticas. Luego hay otros que te dan imágenes escleróticas, como son la próstata y el cáncer de mama. Te da imágenes escleróticas. Y en frecuencia, los tumores que hacen metástasis al hueso, primero es la próstata, luego es el pulmón y tercero mama. Aquí, por ejemplo, vemos una imagen lítica, que puede ser los tumores. También, obviamente, hay más, pero estos son los más importantes, digamos. Y acá una imagen esclerótica. ¿Ok? En este caso, este viene de próstata. Y el de la imagen lítica acá viene de mama. Perdón, de pulmón, que estoy hablando. ¿Ok? Este es próstata. Próstata. Y el de imagen lítica viene de pulmón. ¿Ok? Ahora vamos a pasar al mieloma múltiple, que como característica lo que va a tener es esta imagen en sacabocado, o también se llama en sal y pimienta. Son estos múltiples puntitos que ustedes ven aquí a nivel de los huesos del cráneo. Estos de acá. Se llama imagen sal y pimienta. Te dicen esto, tú piensas de frente en un mieloma múltiple. De ahí van a ver diferentes otros tipos de tumores que, bueno, sí, vamos a poner algunas características como para que puedan diferenciarlo ya. Primero el quisteo óseo simple, que es, obviamente, es bien definido, su imagen es bien definida, tiene la cortical normal, no afecta a la cortical, y migra hacia la diáfisis con el crecimiento. Luego vamos a ver el osteocondroma, ¿okay? Que tiene protrusiones óseas, benigno igual, benigno, y está más frecuentemente localizado en fémur distal. Luego el encondroma, que es benigno igual e involucra parte medular. No es tanto cortical, sino es un poquito más medular. Y el osteoma osteoide, por último, que sean huesos largos, adultos jóvenes, metáfisis. Y una característica que podrían decir es que el dolor cede con aspirina. ¿Listo? Entonces, esto es todo lo que tenían que saber en caso de tumores. Ahora, en ortopedia infantil, ya habíamos visto varias cosas de esto en nuestras diferentes clases de fracturas y vamos a repasar, ¿ya? Lo que tienen que saber de las características de fracturas en niños. Menor tiempo de consolidación, porque ese hueso ya está en crecimiento, o sea, normalmente, fisiológicamente. ¿Ok? Hay menor tiempo de consolidación, no es tanto como en los adultos.
De ahí puede generar alteraciones en el crecimiento, cuando es a nivel del cartílago o de la fisis, del cartílago de crecimiento o fisis, que está a nivel de cartílago de crecimiento o fisis, pueden generar alteración en el crecimiento. ¿Ok? Ahora, vamos a tener tipos completas o incompletas. Y las epifisiolisis. Ya. Ay, no. Y ahora sí. Y ahora sí aquí. Ay, Dios mío, no sé para. Y ahora sí. Ya, listo. Ahora, completas. Completas van a ser las mismas que en un adulto, no hay mucha diferencia. Pueden ser simples, con un trazo transverso, trazo oblicuo, espiroideo. Puede ser ya no simple, sino con tercer fragmento, o ala mariposa también se llamaba. Ya no puede ser con tercer fragmento, sino segmentarias también, o con minuta. Las mismas que hemos visto a nivel en adultos. ¿Ok? Y luego están las incompletas, que estas sí son más características del niño, que ya hemos visto de incurvación diafisaria, en tallo verde, verde, y también habíamos visto botón, caña de bambú, o torus también se llama. Esos tres nombres, botón, en caña de bambú o torus. Ay, no. Ya. Y por último, las epifisiolisis, que estas son la clasificación de Salter y Harris, que también habíamos visto un poquito. ¿Ok? Entonces puedes tener tu hueso normal, puedes tener la incurvación plástica o incurvación deficiaria, que ya saben que aquí no hay línea de fractura, si se dan cuenta, no hay ninguna línea aquí a nivel del hueso. Simplemente es que se aplastan algunas trabéculas óseas y eso es lo que hace que el hueso tome esta forma curva, pero no hay línea de fractura como tal. Luego está la de tallo verde, que ya saben que la línea de fractura es una fractura incompleta ya que no atraviesa ambas corticales, solo una. No atraviesa todo el hueso. Y luego está la de rodete, o en botón, o torus, o en caña de bambú también se llama, que hay una compresión axial que provoca que el hueso cortical se impacte en las trabéculas de la metáfisis y esta impactación va a generar como un insuflamiento aquí, en la metáfisis, y por eso da esta imagen. ¿Listo? Y las fracturas completas, que ya saben que pueden ser simples, con tres fragmentos, segmentarias o con minutos. Y las epifisiolisis, que son las que vamos a ver aquí, que es la de la clasificación de Salter y Harris. Ok, entonces vamos a tener tipo 1, que es una separación de la fisis. SF, separación de la fisis. Esta línea que está con rayas es la fisis. Y se separa. Esto es Salter y Harris tipo 1. En tipo 2 vemos que hay separación de la fisis, pero le agregamos una fractura de metáfisis, que es esta línea de acá. Aquí está tu fractura de la metáfisis y aquí está tu separación de fisis. ¿Ok? Luego pasamos a Salter y Harris tipo 3, que hay una separación de la fisis más fractura, pero ya no fractura de metáfisis, sino fractura de epífisis. Acá está la fractura de la epífisis y aquí la separación de la fisis. ¿Ok? Y aquí ya se dan cuenta que hay afectación articular. Entonces saben que aquí es más frecuente que nosotros demos cirugía a dar tratamiento conservador. Tipo 4, igual, separación
o bueno, acá lesión, ya no separación porque no la vemos tan separada, una lesión de la fisis con fractura, ya no es solo de la epífisis ni solo de la metáfisis, sino de ambas, de metáfisis y epífisis. Acá está la fisis separada, aquí está la fractura de la metáfisis y aquí abajo está la fractura de la epífisis. Luego, la de tipo 5, que es un aplastamiento del cartílago de crecimiento. Aplastamiento. Aplasta, cartílago de crecimiento o fisis. La fisis, cartílago de crecimiento es lo mismo ya. Listo. Y de acuerdo a esto vamos a tener diferentes tratamientos, ¿ok? Fracturas extraarticulares se consideran la tipo 1 y 2, porque no afectan la epífisis, entonces no llegan a afectar la articulación. Aquí lo que se hace, perdón, es una reacción cerrada y luego inmovilización. A partir de la 3 ya son articulares, la 3 y la 4, porque ya hay fractura de epífisis y eso podría afectar la articulación. Se puede hacer reducción cerrada o abierta, una osteosíntesis con agujas o con tornillos. ¿Listo? Y en el tipo 5 es un aplastamiento del cartílago de crecimiento, ya saben. Esto es difícil de verlo en radiografía porque no hay línea, sino simplemente es que está aplastadito. Y se tratan las secuelas. Obviamente si se aplasta el cartílago de crecimiento, no podrías, ¿cómo decirlo? No podría generarse ese recambio celular y, por ejemplo, se afectaría el crecimiento. ¿Listo? Ahora, en clínica vamos a ver principalmente deformación, movilidad anormal y crujido o crepitación. Ya que hay síntomas, bueno, clínica en fractura, que puede ser constante, pero que no te determina fractura. Hay clínica que te determina fractura, pero no es constante, o sea, no es tan frecuente verlo. Y hay clínica que ni es constante ni te determina fractura, que serían los menos importantes. Estos que están en rojitos son los que te determinan fractura, ¿ya? Pero a veces no son muy constantes. Los constantes vendrían a ser de los que hemos hablado todo el tiempo. Primero, tu antecedente de trauma, dolor, disfunción. ¿Ok? Estos tres vendrían a ser constantes, pero no son determinantes tampoco. Los de rojitos son determinantes, pero no son constantes. Y los que no son ni constantes, voy a poner mejor así. D y D, ni constantes ni determinantes. Van a ser, por ejemplo, a veces te puede causar equimosis o ampollas o flictenas. Eso no es tanto de fractura, ni tampoco es tan frecuente. Puedes pensar en cualquier otra cosa, no simplemente no necesariamente en una fractura, ¿ok? Más o menos de eso se trata. Ahora, el diagnóstico se hace mediante radiología comparativa. En niños sí es importante que, aparte de que pidas el miembro afectado o el miembro fracturado, tienes que pedir el miembro contralateral para poder hacer una comparación entre ambos, ¿ok? El tratamiento puede ser farmacológico, luego reducción con anestesia o una osteoclastía, y inmovilización y al final rehabilitación. Básicamente lo mismo igual de cualquier tratamiento de fractura. Reducción, inmovilización y luego la rehabilitación. Vamos a ver un poquito de algunas fracturas. La fractura de tallo verde ya saben que es incompleta porque solo se rompe una cortical. Ocurre más en huesos diafisarios finos y con corticales que son muy delgadas. Y estos huesos son los huesos del antebrazo, la muñeca, mejor así, muñeca y clavícula. ¿Ok? El tratamiento de la fractura en tallo verde es una reducción cerrada bajo anestesia más inmovilización con yeso por 4 a 6 semanas. ¿Listo? Luego está la fractura completa, que el tratamiento se da de acuerdo a si es no desplazada o desplazada. En no desplazada vamos a inmovilizar
¿Listo? Y en la desplazada, obviamente como ya se movió, reducimos primero y luego inmovilizamos. ¿Listo? Niños no se usan placas porque las placas de osteosíntesis que habíamos visto que a veces se ponían así, digamos, aquí alrededor del hueso y luego aquí le clavaban los tornillos. Ya, esto no se usa en niños, ya que pueden dañan el hueso, ¿ya? Y el hueso está en crecimiento. Dañan el hueso en crecimiento. Así que no se usa tanto estas placas de osteosíntesis aquí en niños. Ahora vamos a ver una lesión que es una luxación, no es una fractura, que se llama pronación dolorosa o codo de niñera, pero también ocurre en niños, por eso está dentro de esta parte de ortopedia infantil. Ocurre entre los 2 a 6 años, ¿ya? Y es una subluxación de la cabeza del radio. ¿Cuál es la clínica? Va a haber dolor e impotencia funcional del antebrazo en prono. Prono es con la palma para abajo. ¿Listo? Dolor e impotencia funcional del antebrazo en prono. ¿Por qué ocurre esto? Porque no sé si a veces han visto que cuando jalan a los niños, digamos, hacia arriba, hacia el brazo, es que puede ocurrir esto. Por eso también se llama codo de niñera. ¿Ya? Porque normalmente a veces también cuando hacen jugar a los niños y los empiezan a hacer como que a colgar mientras se agarran de las manos, bueno, de sus manos, también puede ocurrir esto, que se luxe un poquito la cabeza del radio. Para esto hay maniobras de reducción, la maniobra de pronación forzada y la maniobra de supinación y flexión. Apenas todas esta maniobra de reducción, la cabeza del radio vuelve a su lugar, obviamente, y vas a recuperar la función y va a calmar el dolor, entonces no hay necesidad de poner yeso, ya no es una fractura ni nada. Se supone que con la reducción ya volvió la cabeza del radio a su lugar. Puedes utilizar un cabestrillo, pero un yeso no. No yeso. Yeso. No yeso. ¿Ok? Entonces, primero tenemos la maniobra de pronación forzada. Aquí se rota de manera interna, o sea, haces una rotación interna del antebrazo, en ese sentido. ¿Ok? Al mismo tiempo que vas a ir extendiendo el codo y aquí a este nivel vas a presionar de manera suave sobre lo que es la cabeza del radio. ¿Ok? Entonces presionas sobre la cabeza del radio, extiendes el codo y rotas de manera interna flexionas el codo y rotas de manera interna el antebrazo. ¿Ok? En la maniobra de supinación y flexión, primero con la mano no dominante se agarra el codo del niño. Igual, el pulgar sigue en la cabeza del radio. Ahora la rotación ya no va a ser interna en supinación y flexión, sino va a ser externa. ¿Listo? Y al mismo tiempo que rota de manera externa va a generar una tracción o jala el antebrazo, así como lo están viendo aquí. ¿Ok? Luego de esto se flexiona el codo mientras sigue manteniendo presión en la cabeza del radio. Y es así que el radio ya vuelve a su lugar. Ahora la luxación congénita. Ahora sí, ya, luxación congénita de cadera. La luxación ustedes ya saben que es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. Lo que pasa aquí es que no es tan congénita porque la cadera no va a estar luxada al nacer, sino que a nivel de la articulación de la cadera, más frecuentemente a nivel del acetábulo, que es donde se articula la cabeza del fémur con el acetábulo, es que a ese nivel va a haber una alteración. El acetábulo que es así, como exactamente para que entre la forma de la cabeza del fémur, puede estar plano, digamos, no sé. Esta alteración en su forma hace que al momento del parto pueda existir esto. ¿Ok? O que con el paso del tiempo, con los movimientos mismos, como no está de su forma natural, sino está un poquito plano, el hueso se mueva
la cabeza del fémur, el fémur se mueva y se salga de su lugar y ocurra la luxación de la cadera. No es realmente congénita, digamos, ya. Porque no es que el niño nazca con la cadera luxada. Entonces a esto le dan un mejor nombre que es el de displasia de cadera. Pero igual se entiende que se le da displasia de cadera. Se entiende que hay una luxación, ¿no? Que la cabeza del fémur sale de su lugar. Si se dan cuenta, aquí el acetábulo tiene esta forma más o menos así en C, que se agarra tu cabeza del fémur, pero aquí ya está un poquito más aplanado. Y aquí también, ¿no? Y eso puede ocasionar lo que es la luxación, pero con el paso del tiempo. Entonces, en displasia es que está esta alteración morfológica, vamos a poner aquí. Ya. Morfológica que predispone a luxación o inestabilidad de cadera. ¿Ya? ¿Dónde es más frecuente la luxación de cadera? Ya, acá. El recién nacido puede tener recién nacido acetábulo plano u oblicuo. Esas son las alteraciones que normalmente se pueden dar, como para que se luxe la cabeza, de la cabeza del fémur. Obviamente esta cabeza del fémur se luxa porque el fémur no está ahí estático. Ustedes tienen estabilizadores tanto dinámicos como estáticos. Y el movimiento muscular nada más puede hacer que jale, porque los músculos están insertados en el hueso. Entonces el movimiento muscular de los músculos pelvitrocantéricos pueden hacer que se jale un poquito el fémur y como ese acetábulo no está sujetando bien, es que ocurre la luxación. ¿Ya? Puede ocurrir a las semanas, vamos a ver aquí. A las semanas o meses de vida. Y es más frecuente en sexo femenino y en la raza blanca. Es más frecuente en la cadera izquierda, luego le sigue la cadera derecha y al final una luxación bilateral. Las causas de esta luxación pueden ser idiopáticas, son idiopáticas más frecuentemente. Si tienes un familiar con displasia de cadera, es más frecuente que le puede ocurrir que te pueda ocurrir a ti. Ya dijimos que era más frecuente en el sexo femenino, es más frecuente en el primogénito, cuando hay nacimiento podálico también, porque ahí pueden mover la cabeza del fémur. Claro, cuando es parto gemelar, en tortícolis congénita o con un metatarsoducto congénito, que estas sí son enfermedades congénitas, y cuando hay oligodramnios también puede ser más frecuente. El diagnóstico principal de un recién nacido, o sea, claro, en un recién nacido que es hasta los 28 días de vida se considera recién nacido, es clínico, ¿ya? Son por dos maniobras, la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. El diagnóstico es puramente clínico. No hay nada, no tienes que sacar ecografía ni nada. En esta etapa de recién nacido, a la ecografía o cualquier otra imagen le gana este examen clínico, ¿ok? A ver, dame un ratito. Bueno, mejor no. Este examen clínico, ¿ya? Entonces tenemos la maniobra de Ortolani y la maniobra de Barlow. La maniobra de Ortolani, lo que haces primero es separar las rodillas. Este movimiento está haciendo separación, un movimiento de abducción. Entonces, al abducir la cadera, el fémur, la cabeza del fémur aquí, se va a centrar, ¿ok? Se va a centrar y se va a acomodar ahí en la cabeza, en la cavidad acetabular, en el acetábulo, se acomoda. Aquí está desacomodado, pero cuando tú abres, haces este movimiento de abducción, la cabeza del fémur se vuelve a acomodar en la cabeza del acetábulo y se escucha un chasquido o se puede palpar un chasquido. ¿Ok? Este chasquido que es palpable, perdón, este es palpable. ¿Ya? Este chasquido que se puede palpar, porque tú vas a tener tu mano ahí, sí, es positivo para displasia de cadera, ¿ok? Eso te indica que sí hay, es un signo Ortolani positivo. Luego está la maniobra de Barlow, que aquí vas a hacer lo contrario. Tienes tus piernitas así en abducción, las caderas en abducción, y lo que haces es aducir, o sea, hacia adentro.
ya no alejar las caderas, sino pegarlas, ¿ya? Aduces las caderas mientras vas presionando hacia abajo, hacia atrás, hacia posterior, ¿ok? Entonces, si la cabeza femoral, aquí la cabeza está en su sitio, digamos, ¿no? Si al hacer este movimiento la cabeza sale de este lugar, o sea, se luxa, obviamente se le denomina luxable y esto te indica un signo de Barlow positivo. Al dejar de presionar, de hacer esta presión en la cadera, se va a reducir de manera espontánea. ¿Listo? Esto es para detectar esta patología. Ortolani y Barlow. ¿Ok? Ortolani y Barlow. Luego, a partir de los 12 a 28 meses, podrías ver la simetría de pliegues aquí en los muslos, pero no es tan importante. ¿Ya? También puedes hacer una exploración tardía, que esto es más de 3 a 6 meses. ¿Ya? Que aquí ya no te puedes valer tanto de Ortolani y Barlow, sino ya podrías usar otros signos. Por ejemplo, la limitación de la abducción. Cuando tú tratas de abducir, si es menor, normalmente es 80 grados puedes llegar a abducir. Pero si abduces menos de 80, ya sería una limitación y te indicaría una displasia de cadera. También el signo de Galeazzi, que es una discrepancia en la longitud de los muslos. Si se dan cuenta, colocan al paciente así, en decúbito supino, levantan las rodillas, las flexionan, y si una está más arriba que otra, hay una discrepancia en la longitud de los muslos. ¿Listo? O sea, un signo de Galeazzi positivo. Aquí también se ve la simetría de pliegues, pero se dan cuenta que ya están en más meses, de 3 a 6 meses, y un signo de pivot en la cadera afectada. ¿Ok? Normalmente lo que tiene que abducir es de 60 a 80. ¿Listo? Si es menos de 80, ya podría salir una limitación. Ahora, luego también puedes ver tus imágenes, que la ecografía va a ser el gol estándar, pero del recién nacido hasta los 6 meses. ¿Ok? Yo les dije que esto no es superior al examen clínico. Obviamente, si estás en un recién nacido, que es hasta los 28 días de vida, o hasta el mes, vale más tu examen clínico que una ecografía. En cambio, cuando ya pasas el recién nacido, pasas el mes hasta los 6 meses, una ecografía es el gol estándar. ¿Ok? Y ahí puedes ver, obviamente, la luxación. Disculpen. Luego está la radiografía, que esta se usa en mayores de 3 a 4 meses. Vamos a tener diferentes aspectos radiológicos aquí, ¿ok? En displasia de cadera. Vamos a tener una línea horizontal, que es esta de aquí, que es la línea de Hilgen-Reiner, que une las partes más bajas de lo que es el hueso ilíaco. Aquí, hueso ilíaco, la parte más baja, pum, marcas una línea horizontal, es la línea de Hilgen-Reiner. ¿Ya? Esta se va a interceptar con una línea que va a partir desde el último punto del borde externo del techo del acetábulo. Claro, desde el último punto hasta el borde externo hasta el borde externo del techo del acetábulo. O sea, desde aquí hasta aquí. Se intersecta con la línea de Perkins. ¿Ya? Y este ángulo que se forma entre líneas, bueno, con esta línea, entre la línea de Hilgen-Reiner y el último punto del techo del acetábulo, línea de Hilgen-Reiner y último punto del techo del acetábulo, se llama el ángulo acetabular. Y de acuerdo a esto también pueden ver si es displásico o no. ¿Ok? Este ángulo, conforme aumenta la edad, Dios mío, aumenta la edad, el ángulo va disminuyendo. ¿Ok? Luego, la línea de Perkins ya les dije que es la que pasa por el borde externo del acetábulo y se intercepta con la línea de Hilgen-Reiner. Y a partir de esto se forman cuadrantes. Cuadrante superior externo, cuadrante superior interno, cuadrante superior, perdón, inferior externo y cuadrante inferior interno. Lo mismo para la otra cadera, tanto para cadera derecha tanto como para el lado izquierdo como para el lado derecho. Ambos aquí. Cuadrante, esta es la normal ya. Cuadrante superior externo, perdón. Cuadrante superior interno acá.
cuadrante inferior externo aquí y cuadrante inferior interno aquí. Lo mismo para el otro lado. ¿Ok? Luego hay un arco que se llama el arco de Shenton, que es una línea imaginaria que va a pasar por el borde interno del fémur proximal y se continúa con el borde interno de la rama iliopubiana y forma este arquito que es el arco de Shenton. Ahora, una cabeza normal, una cabeza femoral normal, que es la que tenemos aquí, en esta cadera normal, la cabeza femoral está en el cuadrante interno, cuadrante inferior interno. Si la cabeza ya sale de este cuadrante inferior interno, entonces ya podrías considerar una displasia. Lo normal es que esté aquí, en el cuadrante inferior interno. Una cabeza subluxada, que está aquí. Aquí está esta cabecita. Está subluxada porque está en el cuadrante inferior externo. Y una cabeza luxada es cuando ya está por aquí, en el cuadrante superior interno o en el cuadrante, perdón, externo o en el cuadrante superior interno. Aquí está subluxada. ¿Ok? Ahora, ¿qué otros signos indican luxación? Por ejemplo, un ángulo acetabular menor de 28 grados te podría, perdón, mayor de 28 grados te podría indicar displasia. Aquí. Además de esto, si el arco de Shenton está interrumpido, también te podrá indicar. Entonces, tienes que ver estas tres cosas. La localización de la cabeza femoral, que siempre tiene que estar en el cuadrante inferior interno. Si no está ahí, ya está subluxada o luxada. El arco de Shenton, que no esté interrumpido, y el ángulo acetabular que no sea mayor de 28. Si es mayor de 28 ya te indicaría displasia. Ok, y esto es lo que pueden ver en la radiografía, digamos. Ahora, de acuerdo a lo que es tratamiento, va a depender, como en los cuadros, de la edad en que se presente esta patología, depende de qué tan reducible sea la cadera, de la estabilidad de esta reducción y del grado de displasia que encontremos. Entonces, en un recién nacido a 6 meses, se usa arnés de Pavlik. Ya, un arnés de Pavlik. ¿En dónde está indicado? Indicado. En cadera completamente reducible, niño que no intenta pararse, todavía son bebitos. Se hace seguimiento cada 1 a 2 semanas. Para imágenes y ajustes también que se puedan hacer a ese arnés. La duración de tratamiento hasta lograr la estabilidad de la cadera. 3 meses adicionales. Tú ya vas a lograr tu estabilidad, de eso le adicionas 3 meses y luego ya puedes terminar tu tratamiento. En total, normalmente son 6 meses. Ya, y aquí me equivoqué, es arnés con S. ¿Listo? Luego está de 6 meses a 1 año. Ya pasamos. Aquí es reducción cerrada, más un yeso que se llama yeso en espica. ¿Ok? Eso está indicado en, bueno, aquí lo bajo. Indicado en fracaso después de 3 semanas de arnés de Pavlik. ¿Okay? Como tú haces controles, si ves que este arnés de Pavlik no está funcionando, entonces, y ya fracasó, podrías pasar a un yeso en espica. Ahora, de 1 a 5 años, igual, ya sería quirúrgico, ¿ya? Hace una reducción abierta, puede hacerse osteotomía también. Acetabuloplastia, que es con injerto. Que normalmente cuando ponen injerto es para tratar de volver a darle esta forma que tenía el acetabulo para que la cabeza del fémur se pueda articular bien ahí, ¿no? Que ya no sea así plano o oblicuo como habíamos visto. De 1 a 5 años ya pasa a ser quirúrgico. Y en mayores,
Igual, en mayores se dice que debemos esperar a la edad adulta. Podemos hacer artrodesis, que es fijar la cadera. Esto se hace en jóvenes. Artroplastía, que obviamente ya saben que es prótesis, y es en mayores. ¿Ya? Listo. Conforme aumenta la edad, si se dan cuenta, los tratamientos se vuelven más, la deformidad aumenta y los tratamientos se vuelven más invasivos. Y cuando son bebitos, haces solo reducciones cerradas, ya cuando tienen 13 años así, o más de un año, empiezas con la cirugía. Entonces es importante que lo detecten a tiempo también. Luego están las infecciones osteoarticulares, que vamos a ver aquí 3. La osteomielitis hematógena, la artritis séptica y la tuberculosis osteoarticular. En la osteomielitis vamos a tener que primero obviamente va a ser producido por bacterias, normalmente el estafilococo aureus coagulasa positivo, 80%, y ocurre más en la metáfisis, ya en los niños. Luego de esto va a haber una bacteriemia, va a haber vasodilatación, y que nos va a generar la clínica de rubor y calor. Va a haber la salida de leucocitos al torrente sanguíneo, van a haber tejidos infiltrados con un exudado, que obviamente este exudado está formado de leucocitos y de líquido, y esto te va a dar la clínica de tumor. Ya tienes rubor, calor y tumor. Va a haber un aumento de presión en las áreas centrales porque esta bacteriemia se multiplica y esto te da dolor. Ya tienes 4, rubor, calor, tumor, dolor. Puede llegar a isquemia, puede llegar a necrosis y a la formación de un absceso también. Va a tener diferentes fases, una fase inicial, una fase intermedia y una fase crónica. La fase inicial es la fase inflamatoria, dura menos de 48 horas. La clínica son signos de inflamación. Ya saben, rubor, calor, tumefacción, ya, signos de inflamación. ¿Listo? Aquí, en esta etapa no hay necrosis. ¿Ok? No hay necrosis. Listo. Entonces, y pues, si en caso ya no hay, no es que solo haya signos locales, sino si hay signos generales, ya estará indicando un proceso de sepsis. ¿Listo? Pero normalmente hay signos locales nada más de inflamación. En la radiografía de hueso, el hueso está normal, todavía no tiene ningún cambio. ¿Listo? Ya saben, los signos locales son rubor, calor, tumor, dolor. Y esto es más en la metáfisis, ¿ok? Obviamente va a ser de la del hueso que se está afectando. Y síntomas generales podrían encontrar fiebre, escalofríos, malestar general. ¿Listo? El hueso es normal, por eso no es útil que saques una radiografía en esta fase, que es menos de 48 horas. Y aquí ya podrías dar de frente, como no hay necrosis, no hay ningún otro signo, aparte de los signos de inflamación que ya conoces, podrías usar de frente antibiótico terapia endovenosa. Esto podría controlar tu infección. Luego pasas a una fase intermedia, que aquí van a haber diferentes signos que te van a ayudar, como la formación del absceso óseo. Cuando ya tienes un absceso, ya no usas antibiótico. Ok, ya no puedes usar antibiótico. ¿Listo? El absceso, ¿cuál es el tratamiento de los abscesos? Normalmente es drenaje. Drenaje quirúrgico. ¿Listo? Aquí haces drenaje quirúrgico. No hay por qué dar antibiótico aquí. ¿Ok? El absceso obviamente va a ser a nivel de la metáfisis, que es lo más frecuente. Puede perforar la cortical y levantar el periósteo y ya no es un absceso óseo, sino es un absceso perióstico. Vamos a poner al perforar la cortical y levantar periósteo. Ya es un absceso subperióstico. Ponerlo aquí. Ok, pasa a ser un absceso subperióstico. Luego, en la radiografía ya puedes encontrar alteraciones como una rarefacción ósea o la misma separación del periósteo por el absceso subperióstico.
Luego está la fase crónica, que igual va a tener diferentes imágenes, que va a ser el secuestro óseo, que es lo que marca el inicio de la fase crónica. Inicio. ¿Okay? Inicio de la fase crónica. El absceso óseo que tenías va a dañar lo que es la circulación endóstica. Entonces, ya no va a haber circulación en la cortical y esta cortical va a morir. El periósteo que se había separado de la cortical, que habíamos visto que en la fase intermedia se había separado, es lo que va a envolver al secuestro óseo. ¿Okay? Luego de esto se va a generar un involucro, que se forma nuevo hueso a partir del periósteo que fue resistente a la infección. Obviamente aquí murió un poquito de periósteo, pero no todo. Entonces, a partir de ese periósteo que digamos, siguió recibiendo vascularización y no murió, que resistió, se puede formar el involucro. Y el pus, dentro del involucro hay pus. Este pus puede atravesar las partes blandas y generar lo que son las fístulas osteocutáneas. ¿Ok? Luego se ve, entonces en la imagen, vamos a ver así. Si este es el secuestro óseo, es radiopaco, o sea, en la radiografía se va a ver blanquito. Vamos a ver una capa que lo envuelve, que es el involucro. ¿Ok? Secuestro óseo envuelto por el involucro. ¿Listo? El secuestro óseo es simplemente, o sea, cortical muerta que ha sido envuelta por el periósteo que está separado de la cortical. ¿Ya? Y el involucro es un nuevo hueso que está formado a partir del periósteo que resistió, que va a envolver a este secuestro. ¿Ya? Y si dentro del involucro había pus, y si este pus sale y atraviesa las partes blandas y va al exterior, se forman las fístulas osteocutáneas. En las tres etapas podemos pedir laboratorio, hemograma, hemocultivo y velocidad de sedimentación globular. ¿Listo? Ahora, el tratamiento va a ser diferente igual de acuerdo a la etapa en la que estemos. Obviamente, en una fase inicial, yo les dije que era mejor usar antibiótico-terapia, que era lo indicado, ¿ok? Endovenosa, y aquí en este caso lo que más se usa es cloxacilina, bueno, endovenosa, ya saben, 20 miligramos por, perdón, 20 miligramos por kilogramo, por dosis, ¿ya? Cloxacilina endovenosa, 20 miligramos por kilogramo por dosis. Ok, si mejora, va a hacerse, van a disminuir estos signos inflamatorios que te pase y se llama esto un signo de la piel del anciano, ¿ya? Porque la piel te va a quedar más o menos como la de un abuelito. ¿Listo? Esta antibiótico-terapia endovenosa se da mínimo 3 semanas, ¿ya? Pero si no ves que no mejora el paciente entre las 24 a 36 horas, ya estaríamos en una fase intermedia, que es la de acá. Y tu tratamiento ya no sería antibiótico-terapia. Dijimos que aquí en esta fase se usa cirugía porque ya se formó el absceso. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la fase intermedia. Llamamos fase intermedia cuando vemos que no mejora después de 36 horas del tratamiento de fase temprana o fase inicial. Y aquí usamos el drenaje quirúrgico. Drenaje quirúrgico. Listo. Drenaje quirúrgico, ¿ok? Entonces, ya saben que simplemente es lavar quirúrgicamente, debridar lo que se tenga que debridar el tejido que esté muerto. Cuando dentro del absceso, lo que se hace es irrigar de manera continua con solución ahí en el lugar afectado, en el lugar de la lesión. Y vamos drenando todo lo que esté dentro del absceso. Vamos drenando ese absceso de manera quirúrgica. ¿Ok? Fase intermedia, drenaje quirúrgico, porque aquí ya hay absceso y sabes que estás en fase intermedia porque no ha mejorado tu paciente después de 36 horas de tratamiento de fase temprana, o sea, de antibiótico terapia. Crónica, haces una descompresión quirúrgica del área, también puedes
irrigación continua. Ya saben que esto es un lavado con solución salina. Luego, si en caso hay dos tipos de secuestro. Secuestro libre y secuestro fijo. Si tu secuestro está libre, lo que tú podrías hacer es quitarlo, una exéresis, ¿ya? Porque es una bolita, ustedes ya saben, es un hueso que se formó, bueno, es un hueso muerto que por la falta de irrigación, ¿ya? O sea, es la cortical que está, bueno, por la falta de irrigación y aparte al estar envuelta por el periósteo que se abrió. Entonces, ya lo puedes quitar. Ese es un secuestro libre. Pero si tienes se deja, porque si como está fijo, está ahí adherido al hueso, si tú lo tratas de quitar, puede ser que dejarlo. Puede ser que hay a ocasiones una fractura, ¿ok? Y no queremos eso, una fractura patológica. Caso del involucro, que es lo que rodeaba el secuestro, ¿ok? Podríamos esperar a que se forme el involucro y y retirarlo, ¿no? Igual, todo esto es con cirugía. Lo retiramos. Y luego de esto, antibiótico terapia. ¿Sí? Ya saben que la antibiótico terapia es por infusión continua por mínimo 3 semanas, cloxacilina. 20 miligramos por kilogramo por dosis. ¿Ok? Puede pasar es que el hueso enfermo va a crecer más que el sano porque va a tener más aporte sanguíneo. Ya, esto es complicado en los niños. Va a crecer más que el sano porque hay más aporte sanguíneo. Entonces, si ese hueso crece más debido a la infección, ya que hay más aportes, cuando hay infección hay mayor aporte sanguíneo en la zona de infección. Entonces, el hueso crece más. Si tenemos múltiples de estos procesos infecciosos crónicos, podríamos al final generar una dismetría de miembros, o sea, un miembro más largo que el otro en el niño. ¿Ok? Entonces hay que tener, normalmente esto es en miembros inferiores, hay que tener cuidado, porque la dismetría en miembros inferiores obviamente te genera que no camines con la postura adecuada, sino estés caminando así como que medio chueco, y se puede generar luego una escoliosis vertebral. ¿Ok? Y si no la corriges ya puede volverse definitiva y dejar al paciente así. Luego tenemos la artritis reumatoidea, que en niños va a ser una emergencia. Emergencia ya. Es una emergencia en niños. Ok. Puede ser causada por la osteomielitis que ya lo hemos visto. Y afecta más articulaciones de metáfisis intraarticular. ¿Cuáles son estas? Articular, cadera, hombro, tobillo. Esto es una urgencia médica que obviamente si tienes un retraso en el tratamiento puede generarte una disfunción permanente de la articulación. ¿Cuál es la clínica? Puede ser dolor en la cara, en la ingle, en el muslo o rodilla y a nivel de la articulación, tumefacción o edema. O edema, calor, rubor, signos de inflamación. ¿Ok? Puede haber limitación funcional. Funcional. ¿Listo? También pueden haber síntomas generales. Síntomas, ya saben que son fiebre, escalofríos, malestar general, ¿ok? Todos esos. Entonces, esta es tu clínica de artritis séptica, que acá también está artralgia, edema, eritema, calor, rubor, limitación funcional o rigidez, puede asociarse a fiebre, que es un síntoma general. Y aquí en exámenes auxiliares nosotros vamos a pedir, me pongo esto aquí. Exámenes auxiliares vamos a pedir hemograma, SG
Vamos a pedir radiografía. Y obviamente la punción articular, la punción del líquido articular. Ok. Entonces, en el líquido sinovial vamos a encontrar diferentes parámetros que nos van a indicar la infección. Ok, como leucocitos más de 50.000, polimorfo nucleares al predominio, más de 75%, y también le podemos hacer un gram con un cultivo positivo. Ok. Ahora, vamos a ver que hay diferentes fases. Más de 10.000 leucocitos ya se considera un líquido purulento o infeccioso. Aquí van a haber dos fases, una fase bacteriológica o una fase inmunológica. En la fase bacteriológica es única en adultos, se hace un lavado articular y el tratamiento es con antibiótico-terapia. Y la antibiótico-terapia es cloxacilina igual, cloxacilina por 3 semanas. No sé. ¿Ya? Es igual que los similares. Y en la fase inmunológica, el cartílago ya se vuelve a vascular y hay infección. Si existen ambas fases, en tu paciente puede generar una anquilosis, que es la pérdida del articular. En el tratamiento derivamos a una artrotomía, hacemos antibiótico-terapia, ya saben, con cloxacilina por 3 semanas endovenosa, minimizamos esta fase inmunológica, que es la de mayor destrucción, y si hay necrosis no podemos poner órtesis. En adultos se hace la artropunción, se hace el cultivo de ese líquido y se hace terapia. Obviamente cuando tú ya tienes tu cultivo positivo, es de qué bacteria viene y de qué bacteria viene y el patrón, el antibiótico de esa bacteria, o sea, que es resistente, a que es sensible, podrías cambiar tu tratamiento y darle un antibiótico más adecuado, digamos, ¿no? Esto sería lo empírico, la cloxacilina. Ok, ahora vamos a la tuberculosis osteoarticular. Vamos a tener diferentes factores de riesgo, ya saben ustedes, para tuberculosis. Obviamente va a ser más en inmunosuprimidos, de ahí en alcohólicos, de ahí en adictos. Drogas endovenosas, luego también puede ser en bajo nivel socioeconómico. ¿Qué tiene características, digamos, de la tuberculosis osteoarticular? ¿Ya? 10% son lesiones múltiples. ¿Listo? Va a haber diseminación predominante es hematógeno. ¿Listo? De ahí sigue secundaria a foco primario activo, o latente, de ahí directa por vasos sinoviales, o indirecta por hueso adyacente. Por esos 4 se podría diseminar más frecuentemente. ¿Listo? Estas son algunas características de la enfermedad. Vamos a tener 3 fases, una fase inicial, una fase evolutiva y una fase de reparación. En la fase inicial vamos a ver lo que es la sinovitis. Va a haber una inclinación ósea, pero esto es menos frecuente. La mixta ya es más grave. ¿Ya? La fase evolutiva va a afectar las estructuras articulares. Vamos a ver absceso. Aquí vamos a ver la formación de las cavernas tuberculosas. El cartílago se va a destruir y se destruye también la cápsula y los ligamentos. Y en la fase de reparación ya hay una reabsorción de este absceso que se formó. Hay una retracción de las partes blandas, puede haber fístulas, hay una actitud viciosa articular, no está en su forma anatómica, no está consolidando bien. Y puede haber anquilosis secundaria, que ya saben que es una destrucción articular. ¿Listo? En lo que es clínica, aquí lo importante es que esta sinovitis, en esta fase inicial de sinovitis, es 100% tratable. 100% aquí, tratable.
Listo, eso es lo que tienen que saber. La fase de sinovitis es 100% tratable. ¿Ya? Ahora, en la clínica, ya saben que este es un proceso inflamatorio crónico que va a pasar con los meses y que tiene diferentes síntomas que son insidiosos, pero no son muy floridos, ¿ok? Puede debutar con un absceso de frente o con la fístula. Entonces, ya en estas etapas de absceso hasta la de fístula, ya tiene una destrucción articular avanzada, o sea, ya lo vas a encontrar en una etapa avanzada y está en la fase de reparación, digamos. Se puede presentar a cualquier edad. Ya saben que los grupos más afectados son los niños y los adultos jóvenes, entre los 5 y 30 años. Vamos a tener síntomas generales que son hiporexia, astenia, baja de peso. El dolor también puede estar presente. Es un dolor espontáneo, aumenta con la carga y característico es predominio nocturno. Vamos a tener un aumento de volumen también. Está. Un aumento de volumen, vamos a tener la aparición de fístulas de acuerdo a la etapa en la que esté. También podemos ver atrofia o contractura muscular. El paciente puede empezar a presentar claudicación. Las articulaciones comprometidas normalmente son la columna vertebral, que es un 50%, y es la que vemos normalmente es la dorsal, que es el llamado mal de Pot. Ok, de ahí la cadera, la articulación sacroiliaca, el tarso, el carpo, el hombro, el codo, el tobillo. Luego, para examinar, para diagnosticar, pedimos la radiología. La fase temprana está normal, luego puede haber una disminución, esto es espacios articulares. El espacio articular normal de la articulación de un hueso es así. Imaginemos que cuando disminuye está así como que más pegadito, ya no lo ves. Puede haber osteopenia, puede haber aumento de partes blandas por el edema y puede haber movimiento del borde articular. ¿Ok? Esto es en radiología, pero tu diagnóstico confirmatorio es puede ser una biopsia ósea, una biopsia sinovial, una biopsia ganglionar, pero la biopsia. El cultivo, vamos a ver aquí. Cultivo, Diosito. El cultivo de becada demora en líquido sinovial. Demora 60 días. ¿Ok? O sea, demora bastante. No es tan. No, por eso no lo piden mucho. En el pronóstico, vamos a poner por aquí. Pronóstico, las articulaciones curan, pero con rigidez. Y también puede haber anquilosis, que es destrucción de la articulación. No es que tu paciente va a quedar al 100%. ¿Ok? En el tratamiento puedes hacer, bueno, le recomiendas al paciente que esté en reposo, luego la inmovilización de la articulación. Usamos los fármacos antituberculosos en esta fase de sinovitis, que es la fase inicial, ¿ok? Y el tratamiento quirúrgico, ¿listo? Cuando hay lesiones masivas, ¿dónde puedo poner esto? Quirúrgico, ya bueno, sí. Lesiones masivas, drenaje, debridamiento, ya saben que debridamiento es remover el tejido que está necrótico. Cuando las lesiones son crónicas, con secuelas, haces artrodesis. Y en anquilosis de años, o sea, de varios años, ya haces una artroplastía. Prótesis. Ya, eso es lo que haces en cirugía. Vamos a ponerlo por aquí.
Aquí creo que alcanza. Y puedes ponerlo así. Aquí, quirúrgico. ¿Ok? Ahora vamos a pasar a la epicondilitis medial y lateral del húmero. Esto sí, yo ustedes ya, bueno, lo van a poder diagnosticar o detectar, ya que habíamos visto al inicio que había músculo, que había, bueno, había una epitroclea y había un epicóndilo, ¿no? La epitroclea era medial, el epicóndilo era lateral, también en cada uno se insertaban los músculos flexores o los músculos extensores de la muñeca. Entonces, si ustedes recuerdan dónde está el epitroclea y el epicóndilo y qué músculos están ahí, en cada uno insertados, flexor o extensor, van a poder diagnosticarlo, digamos, de manera rápida. ¿Ya? Entonces, vamos a tener dos epicondilitis. El codo del tenista o epicondilitis lateral, que obviamente sería el que afecta al epicóndilo, y la epicondilitis medial o del epitro, y que también se llama codo del golfista. Entonces, epicondilitis lateral, o sea, en el epicóndilo, es donde se insertan los extensores de la muñeca. Entonces, esta va a ser una patología del tendón que se da por un uso de esos músculos. Estos, dentro de los músculos epicondilios, están extensores, está el segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el extensor propio del meñique, el cubital posterior y el anconio. Pero los más importantes aquí que se van a afectar son el extensor radial corto y el extensor. El extensor común de los dedos. Estos dos. Extensor y extensor común de los dedos. Obviamente estos donde se insertan en la cara lateral del húmero. Tienen que acordarse de eso porque estamos en el epicóndilo. Ocurre entre 35 y 50 años y por enfermedades laborales, obviamente estas enfermedades se van a generar un mayor movimiento de estos músculos extensores. Entonces es ahí que se pueden lesionar. Por ejemplo, los obreros, los que trabajan en construcción, que normalmente hacen movimientos repetitivos, los que trabajan en jardinería, los carpinteros, los leñadores también, ¿ok? Los que trabajan con máquinas pueden tener una epicondilitis a nivel lateral. La clínica es el dolor. Obviamente, si estamos a nivel lateral, es en la cara lateral del húmero o del codo también. Mejor vamos a marcar la lateral del codo, ¿ya? Dolor en la cara lateral del codo, debilidad para coger y levantar objetos, limitación de las actividades diarias, dolor a la palpación, obviamente a la palpación de la cara del codo, porque estamos en la parte lateral. Y la evaluación es el test de Cosen o prueba de la CIA, que consiste en que le dices al paciente, bueno, estabilizas tu codo, vas palpando la parte del epicóndilo lateral y con el puño cerrado, ese es el test de Cosen, y con el puño cerrado, el paciente va a realizar una extensión de la muñeca en contra de tú estás, ¿cómo se dice? Porque tú estás aplastando ahí, estabilizando el codo, ¿ya? Entonces palpas, el paciente hace su extensión de la muñeca, encontrar resistencia, y si hay dolor en esa región o debilidad muscular, es que puede haber una epicondilitis lateral. Ese es el test de Cosen. Mandas al paciente a extender su muñeca, tú vas palpando y si genera dolor, es un test de Cosen positivo, una epicondilitis lateral. La prueba de la CIA es que mandas al paciente a tener igual su codo en extensión, pero va a tratar de cargar una silla, digamos, por el respaldar y agarra el respaldar y trata de levantar. Obviamente, al momento de que quiera tomar la silla por el respaldo, va a generarle dolor. Entonces, en esa zona, en la zona del epicóndilo lateral, es una prueba de la silla positiva. Luego está la radiografía o ecografía en imágenes y también la resonancia magnética, que es la que más nos va a ayudar porque esa es una
lesión de los tendones, una tendinopatía, y se ve mejor partes blandas, ya saben, por resonancia magnética. El tratamiento lo vamos a dejar un rato porque es similar en ambos, ¿ya? Vamos a pasar al codo del golfista o el epicondilitis medial, que ya saben que es la epitroclea. Epitroclea. ¿Listo? Entonces, en la epitroclea se insertaban los flexores. Entonces, esta patología que va a afectar los músculos del grupo flexor pronador. Pronador redondo, mayor, palmar menor, cubital anterior, flexor común superficial de los dedos. Pero, ¿cuáles son los dos? Es el pronador redondo y el cubital anterior. Esto ocurre entre los 40 y 60 años. Igual, por trabajos manuales repetitivos de estos músculos que hacen el movimiento de flexión y va a afectar normalmente la extremidad dominante. Clínica, dolor e hiperalgesia, ya no en la cara lateral, sino en cara medial del codo. La mano va a perder esa fuerza prensil, esa fuerza de agarra. Ok, esa fuerza de presionar. Y como estamos hablando del nervio, por aquí pasa el nervio cubital, podríamos evaluar una lesión de nervio cubital. ¿Ok? En imágenes, igual por radiografía, ecografía, resonancia magnética, que es lo más importante. Y en caso sospeches de una lesión de nervio cubital, pedir electromiografía. ¿Ya? Pero la que más se usa es la resonancia magnética. En la radiografía, en ambas, es para descartar que hayan calcificaciones y exocitosis, que es lo único que puedes ver básicamente. En la ecografía es un poquito más económica, también te permite ver estas partes blandas, o sea, también te permite ver tendones. Vas a ver tanto lesiones hipoecoicas, si en caso de rotura puedes ver una imagen anecoica, ahí en el nivel del tendón, y puedes ampliar para ver la vascularización. La resonancia magnética es la que más se usa, porque aquí puedes ver claramente el adelgazamiento del tendón. Esto es en ambos, ¿ah? No se preocupen. Y la presencia de fluido por el edema, ¿no? Y la electromiografía, en caso de la epicondilitis ahora sí, es para evaluar la lesión cubital. El tratamiento, primero tienes que ser conservador, ¿ya? Tienes que tratar de usar todos los tipos de terapia conservadoras que puedas. Y si ya no te funcionan, ya usarías un tratamiento quirúrgico, ¿no? Y es igualito para, tanto para epicondilitis lateral como para medial, pero ya saben que obviamente si usas, no sé, unas ondas de choque en la epicondilitis lateral, la harías en la parte lateral del codo, obviamente, y en la epicondilitis medial, en la parte medial. Lo único que cambia es la localización. Pero las indicaciones, por ejemplo, que usan quirúrgicos si ningún conservador ha funcionado, es lo mismo para ambos. Y que primero tienes que probar con cualquier conservador, igual es lo mismo para ambos. ¿Ok? Entonces, en conservador empiezas con reposo, obviamente. Y aquí incluye el mejorar el estilo de vida, o sea, tratar de evitar que ese paciente haga los movimientos repetitivos que le causaron la lesión. ¿Ok? AINES para el dolor. De ahí puedes hacer ortesis. Hay coderas, ¿ya? Coderas de tenista, que las coderas es presionar a ese nivel y ya no va a liberar la tensión, digamos, en la inserción de esos músculos y va a mejorar, va a disminuir el dolor. ¿Ok? Terapia física, que son ejercicios de estiramiento, de extensores o flexores, ya saben, de acuerdo a lo que hagan, para ganar, de acuerdo a la patología, para ganar fuerza muscular. De ahí, ondas de choque. Las ondas de choque ayudan a la producción de colágeno. Ya estimula la producción de colágeno y eso te ayuda a la regeneración del tendón. Acupuntura también pueden usar, que esto actúa a nivel central. Estimula los centros nerviosos, que te va a liberar endorfinas y va a inhibir el dolor. Es más analgésico. Luego está la toxina botulínica. Realiza los músculos del antebrazo. O sea, va a disminuir la tensión sobre el tendón. Luego está el láser, que igual te va a ayudar a la regeneración
tendinosa por producción de colágeno. Además inhibe fibroblastos, o sea, ya no va a estar tan rígido. Luego infiltración con glucocorticoides. Listo, esto va a inhibir la inflamación, pero el efecto adverso es que va a disminuir la proliferación de tenocitos, o sea, va a disminuir la formación de colágeno, que era lo que regeneraba el tendón. Así que eso es digamos, un efecto adverso de la infiltración de los glucocorticoides. ¿Ok? Luego está la terapia biológica, por último. Usa sangre autóloga, plasma rico en plaquetas, células madre también van a ayudar a regenerar. Ok, estos son todos los tipos de tratamiento conservador que pueden usar. Si no funcionan, quirúrgico, ya saben. Ahora vamos a pasar a dos últimas patologías, que son la tendinocinovitis de Kervain y el dedo en gatillo o resorte. La tendinocinovitis de Kervain igual va a afectar tendones, pero aquí tendones del músculo extensor corto y abductor largo del pulgar, que esto está en la primera corredera. Va a haber un engrosamiento del retináculo extensor de la muñeca, va a haber un crecimiento de la sinovial y va a haber un efecto constrictor a ese nivel, un efecto que aplasta. ¿Ok? Va a ocurrir más en mujeres mayores de 40 años y por movimientos repetitivos del pulgar, una flexoextensión. Por maniobras repetitivas también, de desviación radial o desviación cubital. ¿Ok? Va a haber en clínica... Un ratito voy a conectar mi cargador. Ya está. En clínica vamos a tener dolor y edema en lado radial de la muñeca. Pero estamos aquí en el pulgar. Aquí dolor y edema. De ahí vamos a tener dolor. Bueno, dolor se entiende que también es dolor a la palpación. ¿Ya? De ahí el dolor aumenta con movimientos que tensionan los tendones, como la extensión y flexión del pulgar. Al hacer el movimiento de prensión para coger objetos, también duele. También aumenta ahí el dolor con esos movimientos. Y hay limitación, obviamente, para ciertas actividades. Por ejemplo, si tú quieres agarrar una jarra y vertir el líquido, te va a doler, no vas a poder hacerlo por el dolor. ¿Ok? Vamos a tener un test en el examen clínico que es el test de Finkelstein. ¿Listo? Que lo que hace el paciente es hacer el puño abrazando su pulgar y le pides que haga este movimiento. Así. Y si le genera dolor en la parte radial de la muñeca, es un Finkelstein positivo y podrías hablar de tendinocinovitis de Kervain. También para imágenes pides la resonancia magnética, en la que puedes ver el tendón engrosado por la misma inflamación y la presencia de fluido o líquido por el edema que genera la inflamación. Ok, la resonancia es igual importante, es de gran precisión, ya saben, para partes blandas. El tratamiento, en caso sea leve, es AINES e inmovilización y mejorar estilos de vida. Ya saben, cuando hablamos de mejorar estilos de vida o reposo, es limitar estos movimientos que generan el dolor o que generan la tensión de estos músculos y al final el dolor, ¿no? Y en graves ya sería una liberación quirúrgica, como básicamente cortar, digamos, aquí a nivel de esta corredera, de la corredera del retículo extensor, y eso libera la tensión de los músculos y del tendón y mejoraría al paciente, ¿no? Y luego tenemos el dedo en gatillo o resorte, que es un bloqueo o atrapamiento de tendones flexores a nivel
de la polea A1. Es la palma de la mano. Esto es lo que vamos a ver en esta imagen, la de aquí. Aquí. A este nivel. ¿Listo? Ocurre en diabéticos, en mujeres mayores de 50 años y los dedos que va a afectar son el pulgar, el medio y el anular. Normalmente es de la mano dominante. Pulgar, medio, anular. Normalmente es de la mano dominante, ¿ok? Puede ocurrir por una flexión prolongada del dedo, o sea, así. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ustedes llevan bolsas de compras con mucha carga o al momento de que agarran de manera enérgica algunas herramientas, hacen este movimiento de flexión, entonces pueden dañar ahí, o bueno, pueden generar el bloqueo o atrapamiento, o dedo en gatillo o resorte de ese tendón flexor que está al nivel de la polea A1. ¿Listo? En la clínica el dolor es igual, dolor a nivel de la polea A1, que es donde hemos visto aquí más o menos. ¿Ya? Bueno, listo, dolor a la palpación, igual ahí a nivel. Puede haber un nódulo blando, palpable, en el área engrosada. Nódulo se puede palpar con el movimiento del tendón. Es doloroso a la palpación profunda. Ok. Y puede haber una sensación de chasquido o que el dedo se traba. Traba como el movimiento. O sea, tú quieres hacer un movimiento, pero como que ya no puedes. Tu dedo se traba al realizar el movimiento. Ok. El tratamiento conservador están los AINES o la infiltración y quirúrgico la liberación percutánea o una liberación abierta. ¿Qué examen puedes usar para inducir este efecto de resorte? Ok. Pides al paciente que cierre con fuerza su mano en un puño y que luego extienda los dedos por completo. Y se tendría que volver. ¿Ok? No se queda así. Ese es un fenómeno de resorte. Para ver el dedo en gatillo de resorte. Ok, y eso sería todo por el día de hoy.